esta mañana tenemos aquí a Álvaro Delgado para que nos platique un poco más acerca de este texto y, bueno, de este texto que publica ahí en Sin embargo. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buen lunes. Muy bien, muy buenos días, Romina, muy buenos días, Dani, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en México y en otros lugares del mundo. Sí, muchísimas felicidades, por supuesto, también a las mamás, solidaridad también a las mamás que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, solidaridad también a las mamás que han perdido a un ser querido y, por supuesto, hoy que no hubo conferencia de prensa en el Palacio Nacional, pues sí hay información, mucha información, y pues parte de esta información, Romina, Dani, tiene que ver con este reportaje que se publica en el Diario Digital. Sin embargo, y que usted que nos ve y que nos escucha, puede leer íntegro, porque tiene que ver con todas las redes, todas las ramificaciones que existen en torno del proyecto político electoral construido por Claudio X González, este magnate metido a la política, que logró pues una alianza histórica entre partidos que históricamente habían sido antagónicos, el PRI y el PAN, y que hoy pues estamos a menos de un mes de saber si va a resultar eficaz en su propósito de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. Fundamentalmente ese es el objetivo. Pero ¿qué es este proyecto de Va por México? Bueno, aparte de ser una coalición político-electoral formalmente registrada ante el INE, es también un amasijo de intereses, una red de complicidades inclusive. Son personajes que se han vinculado desde hace muchos años, que hoy gravitan en torno a Claudio X González y que tienen también, esto es muy importante puntualizarlo y así lo acredita el reportaje, muchos de los personajes que han creado organizaciones que se llaman de la sociedad civil están directamente vinculados política, electoral, ideológica, laboralmente, con gobiernos que vienen desde Carlos Salinas, el gobierno de Ernesto Zedillo, pero muy de manera particular los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata, pues, de organizaciones, de personajes que a menudo se presentan como garantes, representantes de la sociedad civil, y que en realidad se trata de personajes que tienen evidentemente intereses, tanto como los intereses que representan los dos promotores de Va por México, que son Claudio X González y Gustavo de Hoyos, el primero, presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el segundo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuando justamente construyeron Va por México. Álvaro, en el reportaje mencionas, hay un párrafo en el que dice que estos abajofirmantes se aglutinan en torno a algunas batallas, como por ejemplo los hashtags de no a la Guardia Nacional, no más derroches, una fiscalía que sirva y algunos otros ejemplos. Y más abajo también empiezas a mencionar pues los nombres de quienes encontraste, pues están casi siempre en estas etiquetas, pero pues también ocupando los puestos importantes de organizaciones civiles. ¿A quiénes encontraste y con qué están ligados, Álvaro? Efectivamente, menciono solamente algunas de las iniciativas supuestamente ciudadanas en las que se han agrupado estos personajes y estas organizaciones. En efecto, como pues más notoriamente en el sexenio actual, por ejemplo, las que han manifestado su apoyo al aeropuerto en Texcoco, proyectado por Enrique Peña Nieto y que López Obrador canceló.
los que se han opuesto, por ejemplo, a la creación de la Guardia Nacional o a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y que, por supuesto, no solamente se han quedado en publicar desplegados con abajo firmantes, sino que han procedido desde el punto de vista jurídico. Son exactamente los mismos que procedieron a presentar amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. ¿Quiénes son? Con nombres y con apellidos, porque esto sí es muy importante, no solamente identificar a qué se oponen, sino qué los une. Y lo que los une, a menudo se trata de intereses político-económicos y hasta laborales que tienen con los gobiernos. Tú preguntas, ¿quiénes son? Bueno, por ejemplo, son personajes que inclusive tienen financiamientos de organismos empresariales como el Consejo Mexicano de Negocios, como es el caso particularísimo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidido hasta junio del año pasado por Claudio X González, y cuya sustituta en esa organización, María Amparo Casar Pérez, fue, por ejemplo, coordinadora de asesores de Santiago Krill, del panista Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Solamente para hablar de esta persona que viene actuando políticamente a través de ONGs o a través de posicionamientos públicos, después de dejar su cargo como coordinadora de asesores de Santiago Krill, quien es ahora el candidato a diputado del PAN y es el gran articulador, junto con Claudio X González, de la coalición Va por México. Y digo que esta señora Casar Pérez ha venido actuando políticamente desde que dejó la coordinación de asesores de Krill en Gobernación en 2006, porque lo mismo firma desplegados contra, por ejemplo, las movilizaciones de López Obrador contra el fraude electoral en 2006, que lo mismo firma desplegados a favor de la coalición o de iniciativas ciudadanas, supuestamente, sobre los más diversos temas. Y como ella, muchos. Por ejemplo, hay un organismo recientemente creado, tiene apenas un año, se creó en mayo del año pasado, que se llama Signos Vitales. Lo preside el economista poblano Enrique Cárdenas, quien todavía en 2018 quería ser candidato de Morena a gobernador de Puebla. Y se crea este grupo de Signos Vitales, supuestamente para llevar un pulso de lo que es el gobierno de López Obrador. ¿Quiénes forman parte de este grupo? Bueno, su comité nacional, en su comité nacional está esta señora, María Amparo Casar Pérez, muy vinculada al Partido Acción Nacional y particularmente un grupo muy específico al que encabeza Santiago Krill, pero también forma parte del Comité Nacional de Signos Vitales María Elena Morera Mitre. ¿Quién es esta señora? Pues es fundadora de la organización Causa en Común, creada durante el gobierno de Felipe Calderón. Ella, personalmente muy partidaria y amiga de Genaro García Luna, sí, del secretario de Seguridad Pública, preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y ella misma, contratista del gobierno del propio Felipe Calderón y también del gobierno de Enrique Peña Nieto. También forman parte de Signos Vitales muchos personajes de otros gobiernos, ¿como quiénes? Bueno, Julio Frenk, secretario de Salud de Vicente Fox, Valeria Moy, que es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad y que antes lo fue de México Cómo Vamos, que ahora dirige Sofía Ramírez Aguilar, quien fue directiva del CISEN de Calderón y que trabajó en Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También
forma parte de este elenco de signos vitales Federico Reyes Heroles González Garza, que pues fue miembro de Transparencia Mexicana y forma parte de la iniciativa Impunidad Cero, hermano de Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue embajador de México en Washington, fue jefe de Luis Carlos Ugalde, el expresidente del INE en la elección del 2006, y también forma parte de este Comité Nacional de Signos Vitales, Jorge Suárez Vélez, que escribe en Letras Libres, que dirige Enrique Krause, y también Duncan Booth, director del Instituto México en el Wilson Center y consejero en el sector energético. ¿Quién más? No me voy a extender tanto, Dani, Romina, pero sí es importante identificar personajes que forman parte de esta iniciativa Signos Vitales, porque estos personajes, que forman parte también de organizaciones, son la red de la sociedad civil, lo pongo entre comillas, que sustenta justamente el proyecto antagónico del gobierno de López Obrador. Están absolutamente dentro de toda legalidad, por supuesto, pero forman parte de grupos de presión que es importante desde el punto de vista periodístico identificarlos. Fíjate, en este Signos Vitales hay un comité asesor de especialistas. ¿Quiénes son? Bueno, para empezar, Eduardo Sojo, quien fue secretario de Economía de Vicente Fox, uno de los consejeros directísimos de Fox desde que era gobernador de Guanajuato. Rogelio Gómez Hermosillo, que fue funcionario de la Sedesol de Vicente Fox, y Carlos Elizondo Mayer Serra, que fue embajador de Vicente Fox y fue consejero en Petróleos Mexicanos. Y hay funcionarios también en este comité asesor de especialistas vinculados justamente a Felipe Calderón también. ¿Como quién? Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación de ese sexenio. Salomón Chertoriski, secretario de Salud de ese sexenio. Alejandro Ope, directivo del CISEN y colaborador de Margarita Zavala. Y un personaje muy relevante, José Antonio Polo Oteiza, quien fue coordinador de asesores de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Uy. Y también en este comité de especialistas, en el comité asesor de especialistas de signos vitales, hay personajes como Lourdes Melgar Palacios, que fue subsecretaria de Energía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Edna Jaime, de México Evalúa, Jacqueline Pechard, expresidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y Luis Carlos Ugalde, nada menos, que fue presidente del IFE en la elección del 2006, y Ugalde, no hay que olvidarlo, ya dije que había sido colaborador de Jesús Reyes Heroles en la Embajada de México en Washington durante el gobierno de Zedillo, dirige Integralia, es una empresa de consultoría que abastece de información justamente a signos vitales, como la que hace también la organización, una empresa que dirige Luis Estrada Straffon. Y con base justamente en la información de Estrada Straffon, Integralia, de signos de Integralia, de Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, con esta información, Signos Vitales elaboró en abril, apenas el mes pasado, un informe dirigido El Valor de la Verdad a un tercio del sexenio, en el que concluyó que el presidente ha mentido en 80 ocasiones durante cada una de sus conferencias matutinas. ¿Y quién es Luis Estrada Straffon? ¿Es un ciudadano imparcial, desinteresado? No, trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, fue asesor de Juan Camilo Muriño en la oficina de la Presidencia de la República de Calderón y en la Secretaría de Gobernación con Fernando Gómez Montt como secretario de Gobernación. Así es que, pues, no hay, pues, nada que no pueda acreditarse en términos de que estos personajes y estos
y estas organizaciones supuestamente imparciales, pues forman parte de un mismo proyecto político. Claro. Álvaro, ¿y también qué otros aliados o qué expresidentes están aliados con Ugalde? Y también, pues recordando este desplegado que publicó, que cuando respaldaron a Ugalde allá en agosto del 2006, ¿quiénes lo respaldaron? ¿Quiénes están también detrás de este personaje que es bastante llamativo que esté pues detrás de estas organizaciones que mencionas, Álvaro? ¿Qué personaje, Claudio X González? ¿Qué personajes están ligados con Ugalde? Para seguir desglosando ahí la red. Claro, justamente cuando uno va también identificando estas redes, una de ellas muy llamativa es la que, por supuesto, respaldó, primero impulsó, luego respaldó, y luego se alió con Luis Carlos Ugalde. Lo respaldó para llegar al Instituto Federal Electoral en 2003. A veces hay que hacer memoria porque ustedes recordarán, y seguramente quienes nos ve y que nos escucha, que en el 2003, después de que se integró en 1996 un Consejo General del IFE, digamos que dejó satisfechas a las fuerzas políticas y a la sociedad porque no tenían los consejeros, por lo menos no tan abiertamente, una identificación partidaria, y así hubo elecciones más o menos transparentes en 1997, en el año 2000, cuando se produjo la alternancia a la presidencia de la República. Bueno, en 2003 se rompió el consenso y el PRI y el PAN, particularmente las facciones de Elbester Gordillo y de Felipe Calderón, se apoderaron del IFE. Se repartieron los consejeros y presidió ese Consejo General Luis Carlos Ugalde, respaldado por Calderón y por Elbester Gordillo. Por supuesto, él venía de trabajar en el PRI con Jesús Reyes Heroles González Garza, un empresario muy vinculado al ámbito energético y que hoy dirige, por ejemplo, GEAISA, y la que elabora encuestas fraudulentas, que no es un adjetivo, está perfectamente acreditado que las encuestas que hace GEAISA son de pésima calidad. Bueno, cuando Luis Carlos Ugalde, después de su actuación en el 2006, sale del IFE entonces, como se llamaba, hace una serie de proyectos elaborados para ver qué iba a hacer. Yo tuve acceso a los documentos de sus aliados, como él los llamaba, y bueno, una de las iniciativas que elaboró Luis Carlos Ugalde era crear una empresa de consultoría que más adelante se llamaría Integralia. ¿Y quiénes eran sus aliados precisamente para este proyecto y otros proyectos? Bueno, él llamaba aliados a Claudio X González Laporte y a su hijo Claudio X González Guajardo. Nada menos, está por escrito. Y también a Alberto Bailleres. ¿Quién es este personaje? Bueno, es uno de los hombres más ricos de México, el dueño del Palacio de Hierro, de negocios mineros y del sector energético, y propietario también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. ¿Quiénes más formaban parte de los aliados de Luis Carlos Ugalde? Bueno, el propio Ernesto Zedillo, Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas, el publicista Isaac Chertorisky, padre de Salomón Chertorisky Woldenberg, presidente, secretario de Salud de Calderón y hoy candidato a diputado federal del partido Movimiento Ciudadano, y miembro también del grupo que encabeza José Woldenberg, el expresidente del IFE. ¿Quiénes más? Bueno, personajes que en algún momento Dani y Romina respaldaron, por ejemplo, a Luis Carlos Ugalde
después de la elección del 2006, aún antes inclusive de que el Tribunal Electoral emitiera su veredicto, y ellos en su momento, en aquel desplegado del 3 de agosto de 2006, dijeron que no había habido fraude en la elección. ¿Quiénes firmaban ese desplegado? Bueno, además de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, que ahora defienden tanto al INE, y por cierto, Aguilar Camín llegó a decir, por ejemplo, de la elección de 1988, que esas elecciones habían sido las menos inventadas de mucho tiempo, las más limpias, las más verdaderas. Entonces, pues son personajes que tienen esta visión. Y en 2006, un grupo de personajes respaldaron a Ugalde, además de Enrique Krause y Aguilar Camín, pues personajes como Denise Dresser, Jacqueline Pechard, José Woldenberg, Federico Reyes Heroles, Roger Bartra, Raúl Trejo del Arbe, Leo Zuckerman, muy amigo de Ugalde, por cierto, Jorge G. Castañeda, es decir, personajes que, por ejemplo, están directamente vinculados con el PAN o, por ejemplo, con la campaña de Ricardo Anaya en 2018 o con el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Nada menos que Jorge Castañeda, que no se nos olvide, después de haber sido canciller del gobierno de Fox, fue coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en 2018, lo mismo que Santiago Krill. Es decir, aquí en todas estas ramificaciones siempre encontramos intereses en los gobiernos o en organismos como el Instituto Nacional Electoral o como el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Siempre. Y a lo largo del reportaje, que es un reportaje extenso, Dani, Romina, hay nombres y organizaciones que han llegado al punto de, por ejemplo, impulsar la coalición que hoy está vigente y que en una de esas le arrebata al partido del presidente López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados. No hay que olvidar que apenas en julio del año pasado, el día 15 para ser más específicos, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos, publicaron un desplegado aconsejando a los partidos políticos de oposición formar un bloque electoral junto con organizaciones de la sociedad civil para quitarle la mayoría al partido del presidente López Obrador. Lo que ellos dijeron textualmente es que pues no había de otra, había que crear el PRIAN, este bloque opositor que por supuesto tenía y tiene el propósito de arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados para recuperar, decían ellos, la normalidad democrática. Para vencer a López Obrador, planteaban este grupo de personajes y que encabezan Krause y Aguilar Camín, pues no había otra opción más que el PRIAN. Textualmente decían, para quienes no lo recuerden, en aquel desplegado del 15 de julio, decían, la única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Y ya para entonces, conforme a lo que platicamos también en entrevista con Santiago Krill, ya estaba en curso las negociaciones para darle forma a Va por México, en donde se llevaban a cabo las organizaciones, como Santiago Krill lo dijo en una entrevista en Sin embargo, pues en la casa de Claudio X González,
con él y con Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex, como promotores. Entonces decía Santiago Krill, que pues hubo una dinámica de diálogo constante, primero cada 15 días y después casi cada tercer día, justamente para buscar esta coalición que finalmente se concretó. Entonces, lo que publicamos en este reportaje, Dani, Romina, es justamente todas las ramificaciones que gravitan hoy en torno al magnate Claudio X González. Exacto, lo que yo estoy pensando justo ahorita es que también se da como una especie de reciclaje entre estos personajes, entre esta larga lista de personajes, porque tanto pueden brincar a un espacio político como pueden regresar a una organización civil y viceversa, ¿no? Dar de un brinco a otro. Entonces, Álvaro, por último, tu opinión sobre este comportamiento que creo que quien sale perdiendo, sobre todo en esta trama, o sea, ya tenemos una lista de organizaciones que ya pues decidieron apostarle a este proyecto de Va por México, pero pues ¿qué está pasando con todas las organizaciones civiles, digamos, que tienen intereses más legítimos? Porque lo que yo sí creo es que se está como generalizando un poco esta parte, porque con justa razón encontrar a miembros de las organizaciones civiles que estuvieron con Fox, con Cedillo, con Calderón, en campañas con Anaya, pues obviamente genera desconfianza, pero ¿no crees tú también que quien sale perdiendo, además de muchas otras personas, claro está, pues son las organizaciones civiles que pues sí defienden causas legítimas? Como los colectivos de desaparecidos, que hay miles. Exactamente, el problema es que en esto también el ciudadano presidente contribuye, porque al generalizarse la actividad de organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que se pierde de vista que hay organizaciones que no tienen un interés político electoral o solamente económico como las que estamos sobre las que estamos platicando, sino que hay otras que, por supuesto, tienen una agenda no de protagonismo público, no de incidir en términos político-electorales, sino más bien, en todo caso, de incidir en políticas públicas, en darle voz a quienes no la tienen, como por ejemplo en el caso de los desaparecidos, y que lamentablemente cuando se generaliza, pues entonces a esas mismas organizaciones que no reciben las billonadas de, por ejemplo, fundaciones extranjeras o de organismos del propio gobierno de Estados Unidos, como lo hace, por ejemplo, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues entonces su trabajo, el trabajo de estas organizaciones de la sociedad civil, que auténticamente son de ciudadanos víctimas de la violencia o de la depredación ecológica o lastimados por políticas públicas en todos los niveles, son las que realmente están perdiendo, y habría que hacer esta diferenciación. Hay organizaciones que se sienten las dueñas de la sociedad civil, como de las que estamos hablando, que son organizaciones que se extienden, tienden sus tentáculos a muchos ámbitos de la vida pública del país, muchas veces solo con propósitos políticos, electorales y solamente laborales. Entonces, son en realidad no grupos de la sociedad civil, sino grupos de presión, precisamente con fines políticos y electorales. Y las otras organizaciones, que las hay desde hace muchos años en México, trabajando justamente con objetivos claramente ciudadanos, pues son, si no hechas a un lado, estigmatizadas también por un discurso gubernamental como el presidente López Obrador, o de esas mismas organizaciones, que si no se suman a ellas, a la agenda de estas organizaciones con claros propósitos políticos y electorales, son marginadas,
estigmatizadas, ignoradas por lo menos. Claro, pues sí, bastante interesante y llamativo, ¿no? Y sobre todo ir aprendiendo a diferenciar. A veces es un poco complicado para el ciudadano común diferenciar, ¿no? Estas organizaciones, pero bueno, pues lo bueno es de que hay reportajes y que se siga investigando el tema. Y efectivamente, como lo dices, Álvaro, pues también es un error generalizar. No podemos generalizar porque hay organizaciones que ciertamente están haciendo un trabajo increíble de calle, de chamba, de talacha. Entonces, pues sí, es muy importante. No tienen los mismos recursos, no tienen a veces ni siquiera están bajando a veces ya recursos federales, no tienen recursos de la iniciativa privada, entonces pues batallan, y es lamentable que se generalice por culpa de otras organizaciones que tienen intereses ocultos políticos detrás. Álvaro. Muy evidentes también, porque una de las cosas positivas a ver, fuera máscaras, ya claramente uno lo ve con las conductas públicas que asumen personajes y organizaciones como de las que estamos hablando, y que este reportaje que publica, sin embargo, ahora precisa. Es decir, aquí no hay una generalización, aquí hay una identificación específica, particular, con nombre, con apellido, de personajes y de organizaciones que pues se ostentan como representantes de la sociedad civil y que en todo caso representan los intereses de una parte, en todo caso, de la sociedad, una parte de esta sociedad que en realidad, como lo dice el titular del reportaje, son viejos intereses desplazados del mundo que se están reacomodando en organizaciones no gubernamentales que supuestamente se dice no tienen fines de lucro, pero en el caso, por ejemplo, específico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya está acreditado, yo mismo lo he acreditado, pues sirven hasta para hacerse millonarios a través, por ejemplo, de los sueldazos que Claudia X González o Mario Amparo Casar han obtenido de esta organización que ellos crearon. Hay mucha hipocresía también. Entonces, yo pienso que también la sociedad tiene derecho a saber quiénes son los que dicen que la representan y que en realidad representan intereses facciosos, intereses parciales, intereses económicos, políticos, ideológicos, electorales. Son muchos muy vinculados a gobiernos anteriores. Entonces, aquí vamos a seguir evidentemente acreditando a estas organizaciones, estos personajes que hoy están haciendo abiertamente política partidaria, y está bien que lo hagan, pero hay que evitar que se generalice, que otras organizaciones de la sociedad civil que tienen una agenda ciudadana, auténticamente, no se metan en el mismo saco que estas otras. Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Nos extendimos demasiado, pero el tema de verdad está como para pasarse horas y horas sacando nombres y ligas y todo. Así que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Café y Noticias. Con muchísimo gusto, y yo sigo a la orden, y por supuesto recomiendo a usted que está viendo este programa, entre a la página sinembargo.mx y ahí encontrará este reportaje que lo llevarán a más información. Y usted lo sabe, que informarse para tener también capacidad de análisis y tomar una mejor decisión a la hora también de, por ejemplo, emitir el voto. Muy buenos días. Perfecto.